Hoy vamos a ver qué tenemos que explicar en una entrevista de trabajo. Y más que explicar, vamos a ver qué tenemos que contar. Para mí, lo más importante de una entrevista de trabajo es explicar tu historia. Y vamos a ver cómo hacerlo. Gracias por pasarte. Si eres nuevo aquí, suscríbete. Soy Jordi Capdevila Espitia, responsable de marketing en SeedTag y un nerd de la productividad. Realizo vídeos de productividad personal, profesional y en equipos. Hoy, sin más dilación, vamos a ver qué es lo más importante que tienes que explicar en una entrevista de trabajo. Una entrevista de trabajo es tu oportunidad para explicar quién eres a esa persona que te quiere contratar. Por eso es tan importante saber quién eres. Estoy convencido de que sabes quién eres, pero tienes que saber también cómo explicarlo y qué explicar y qué es importante para esa otra persona. Para mí es muy importante explicar cuál es tu historia. Y yo, personalmente, después de realizar muchísimas entrevistas de trabajo, tanto para mi persona como para entrevistar gente de mi equipo, la pregunta que siempre realizo es, más allá del currículum, que yo me lo puedo leer, me lo he leído, lo conozco, es que a viva voz me expliquen cuál es tu historia. O sea, si en el futuro te vas a entrevistar conmigo, sabes que va a ser una de las preguntas de la entrevista. ¿Qué buscamos detrás de esa respuesta? Buscamos conocer a esa persona, más allá del currículum. Ver qué razonamiento hay detrás de ese currículum, detrás de esas decisiones vitales que ha tomado a lo largo de su vida. Y sí, más allá de lo profesional. Al final trabajamos con personas, las personas no son robots o máquinas, estaremos trabajando con personas y tenemos que conocer cómo son. Para construir tu historia vamos a repasar 3 puntos principales para estructurarla. Es el por qué, el cómo y el qué. El por qué hemos tomado esas decisiones a lo largo de nuestra vida, cómo hemos afrontado esas decisiones y hacia dónde nos han llevado, y qué hemos hecho una vez tomadas estas decisiones y qué hemos conseguido en cada una de estas etapas vitales. Empezando por el porqué, es muy importante explicar el porqué de los cambios realizados o explicar el porqué de lo que estás contando. Estás demostrando que tienes un razonamiento detrás. No eres una persona impulsiva que realiza cambios sin más, sino que estás explicando cuáles han sido las decisiones de tu vida. ¿Por qué te casaste? ¿Por qué cambiaste de trabajo? ¿Por qué cambiaste de afición? ¿Por qué empezaste una nueva afición? Esos porqués estarán ayudando al entrevistado a entender mejor quién eres y qué has hecho. Un ejemplo del porqué puede ser: estaba en una posición que creo que ya no me aportaba más a nivel profesional, llegué a la máxima curva de aprendizaje en esa posición, por eso busqué un cambio. Estás explicando el porqué. Ese sería un gran ejemplo. Entonces, para mí el primer punto es saber y conocerte muy bien, interiorizar y repasar tu vida, esa historia que quieres explicar y los porqués que hay detrás de cada una de las fases o de cada uno de los cambios que quieras explicar. Es la parte más importante, es la que va a demostrar realmente quién eres al entrevistador. E incluso te va a ayudar a conocerte mejor. Segundo paso es el cómo afrontamos esos cambios, el cómo hemos hecho esas divergencias vitales. El cómo explica los valores que hay detrás de tu decisión. Es decir, cómo actúas cada vez que tomas una decisión. Cuánto tardas en hacer ese cambio. Cómo lo afrontas con tus superiores. Cómo lo afrontas con tu vida personal, con tu familia, con tu pareja. El cómo te ayuda más a conocerte a ti mismo y si aplica al entrevistador a conocer cuáles van a ser tus decisiones a futuro y cómo las vas a afrontar, cómo las vas a desarrollar. Sin entrar en el detalle del qué, que ese es el tercer paso. Yo cambié de carrera universitaria en un momento dado. Siempre lo explico como fue una decisión muy dura, el porqué detrás de esa decisión y el cómo lo afronté a nivel personal, a nivel familiar y a nivel profesional a futuro. Cómo realicé ese cambio para dejar una carrera universitaria y empezar una de nueva. Y el tercer punto es el qué. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que hemos conseguido en cada una de esas experiencias vitales o en cada uno de esos trabajos? El qué detalla cuáles son esos objetivos que nos planteamos al cambiar, cuáles son los objetivos que nos marcamos al desarrollarnos en esa profesión y qué se ha conseguido y qué no. Y qué se hizo para conseguir esos objetivos. Si te dedicas al marketing, por ejemplo, es un crecimiento en las visitas de la página web. Por ejemplo, ¿qué hiciste para conseguir ese objetivo? Si te dedicas a las ventas, es multiplicar por 2 las ventas durante un periodo de 3 años. ¿Qué hiciste? ¿Qué acciones tomaste con tu equipo o a nivel personal para llegar a ese objetivo? ¿Lo sobrepasaste? ¿Te quedaste cerca? ¿Qué hiciste? Eso puede ser que esté
en el currículum en el momento de la entrevista y en el momento de explicar tu historia, es el momento de destacar esos hitos más importantes. Ejemplos de qué se hace hay infinitos y cada uno tiene los suyos. Ahí hay que buscar cuáles son los detalles a destacar en cada una de vuestros hitos personales y profesionales. Y una vez tenemos esos porqués, esos cómo y esos qués de nuestra vida profesional, intercalando algunos hitos de nuestra vida personal, tenemos que buscar el hilo conductor. ¿Qué nos ha llevado a lo largo de nuestra historia a ser quienes somos a día de hoy? Ese es el hilo conductor. Puede ser un afán de aprendizaje, puede ser un afán de superación, puede ser un afán de crecimiento, puede ser un afán de estabilidad y familia, puede ser un afán de comunidad, puede ser muchas cosas. Tú y tú misma te tienes que encontrar cuál es el hilo conductor de tu propia historia. Y cuando cuentes esa historia, mediante ese hilo conductor tienes que explicar el porqué, el cómo y el qué de cada uno de los cambios que quieras destacar de tu vida personal y profesional para que ese entrevistador te conozca en cuestión de 5 minutos quién es esa persona que está entrevistando. Tampoco hace falta aborrecer a quien te está entrevistando. Después de esa historia podemos detallar y destilar esos hitos remarcados o cosas que el entrevistador vea en el currículum y te va a preguntar. Pero esa pregunta ya habrá resuelto muchas dudas y habrá hecho que te conozca mucho mejor ese entrevistador que tienes delante tuyo. La historia de tu persona no puede ser reflejada en un currículum, ni en una carta, ni en tus redes sociales. Tiene que ser contada a viva voz por tu propia persona. Espero que te sirvan estos consejos, que construyas tu propia historia y que la utilices a tu favor para acelerar en tus procesos de selección y conseguir esos trabajos soñados. Si tienes cualquier duda de cómo construir tu historia, déjalo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón de me gusta. Y si no te has suscrito aún, dale a suscribirse, ya que aquí encontrarás tu dosis de productividad semanal. Y me queda nada menos que desearte que tengas muchos éxitos en tus procesos de selección y que seas súper productivo.